Bueno, yo les voy a hacer una comparación entre la primera parte del Martín Fierro y la segunda parte. Bueno, en la primera parte Martín Fierro era considerado una persona muy violenta, un mal ejemplo como persona y vivía de guerras y conflictos. Pero en la segunda parte eso le sirvió para aprender y se convirtió en una buena persona, era muy sabio y en un ejemplar como persona también. En el capítulo se hace alusión a 3 espacios por los que transita Martín Fierro: su casa, en el campo, la frontera y el desierto. El desierto es el punto de unión entre la ida y la vuelta. El desierto era la parte no civilizada de la Argentina. Sobre aquí no avanzaron los alambrados o el control de la policía y el ejército, ni los ferrocarriles, ni los medios de transporte y la comunicación. Aquí había vegetación abundante y también fauna autóctona. Los pueblos originarios que vivían ahí conocían bien el terreno, lo que dificultó en momentos de conquista militar el avance del ejército y la construcción de fortines, porque todo lo edificado corría riesgo de ser destruido. En la época narrada por el Martín Fierro, el desierto era habitado por pueblos originarios. En la obra, Fierro se exilia viviendo con los indios pampas junto a su compañero Cruz al final del primer libro. Fierro debe recluirse ahí, ya que luego de un altercado con un moreno, a quien termina asesinando, tiene que huir al desierto porque es fuera de ley lo que hizo, entonces lo estaban persiguiendo la policía. Y la relación que hay entre el término desierto y las características es que el término desierto hace referencia a que no hay nada ahí. Sin embargo, sí había algo. Vivían pueblos originarios con sus propios medios de subsistencia, vestimenta y defensa. Bueno, la primera parte termina cuando Martín Fierro y Cruz escapan al desierto para poder ir a vivir con los indios. La segunda parte, o sea, la vuelta de Martín Fierro, empieza cuando estos dos llegan a las tolderías. Cuando llegan ocurrió algo que no se esperaban, los indios los atacan. Pero luego de bastante tiempo, un cacique les dice que los va a proteger a cambio de su cautiverio. Por lo tanto, Cruz y Martín se quedan a vivir con los indios. Tiempo después llega una peste, la peste de viruela, que acaba con muchos indios y con Cruz. Cruz, antes de morir, le dice a Martín que busque a su hijo perdido. Martín se queda en la tumba de Cruz, llorando, y de repente oye un llanto de una mujer. Entonces va, y así es como conoce a la cautiva. La cautiva era una mujer criolla que fue tomada por los mapuches. Este estaba llorando por la muerte de su hijo. Fierro estaba tan enojado que discute con uno de los indios que lo hospedaba y lo mata, y así la deja en libertad a la cautiva. Ambos deciden volver al territorio civilizado y este la deja en un establo para poder seguir su camino solo. Ahí es cuando se entera que el juez había muerto, por lo tanto nadie lo iba a perseguir, podía volver como en paz. Bueno, después se encuentra con sus hijos en una pulpería y el mayor le cuenta lo que pasó en estos últimos años. Se supone que en esos 10 años que estuvo viviendo junto a los indios y junto a Cruz, Martín Fierro como que mejoró como persona. Era más reflexivo, más maduro, pensaba antes de actuar y bueno, y eso lo hizo mejorar como persona. Por lo tanto, cambió mucho desde la primera parte. A lo largo de la historia podemos ver cómo Fierro se convierte en un mejor padre y en un mejor ejemplo para sus hijos, principalmente cuando vuelve del desierto. Un mes después de la publicación de la 10ª edición del Gaucho de Martín Fierro, el diario La Tribuna informa que José Hernández está escribiendo el segundo tomo de su bella composición titulado La Vuelta de Martín Fierro. El proceso creativo de La Vuelta de Martín Fierro abarcó un periodo de por lo menos 3 años. Las primeras disimilitudes entre el Gaucho de Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro ya han sido señaladas por la crítica. Son bien conocidas las diferencias formales e ideológicas de la Vuelta.
Por un lado, mayor extensión, una elaboración literaria más sostenida y pormenores descriptivos. Por el otro, un cambio de tono que se asocia a los desplazamientos políticos del autor. En la segunda parte, José Hernández procura dar lecciones morales que mejoren la condición del gaucho. En la actividad número 4, en el minuto 3:31 del video, aparece la pregunta sobre qué cambia entre el gaucho que se va y el gaucho que se viene. Nosotros debatimos y llegamos a la conclusión de que esto se refiere al cambio de personalidad por el que pasa Martín Fierro. O sea, el gaucho que se va se refiere a... El gaucho que se va y el gaucho que regresa se refiere al cambio de personalidad que sufre ante la circunstancia de que obligaron a su esposa a casarse con otro hombre y a los hijos los mandaron a trabajar sin ninguna paga a cambio. Por lo que Martín Fierro busca vengarse o empezar a ser un delincuente. El modo de venganza son hacia aquellas personas que le arrebataron la familia, la separaron, le sacaron todas las libertades que él tenía. Así que nosotros suponemos que es sobre eso. Estas son algunas frases y su significado. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni le aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. A lo que se refiere José Hernández con dejar en la estacada es a dejar en abandono o a la deriva. Los orígenes de esta expresión se remontan hacia la Edad Media. Esta frase presenta un mensaje que nos invita a reflexionar acerca de cómo la amistad en sí debe ser una relación afectiva, con principios elementales tales como la empatía y la reciprocidad, en donde se brinda ayuda y se está ahí por el otro, independientemente de los obstáculos y las dificultades. Debe trabajar un hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. En esta enseñanza, José Hernández expresa cómo el ser humano está en vida, debe trabajar muy duro para poder generar un sustento y las condiciones y recursos necesarios para vivir. Esto puesto que la escasez y desgracia nos van a perseguir en esta vida, distrayéndonos en nuestros objetivos. Es nuestra propia voluntad que nos lleva a salir victoriosos frente a la miseria y a pesar de diversas dificultades, hacer el esfuerzo un aspecto esencial en nuestro día a día. Respeten a los ancianos, el burlarnos no es hazaña. En esta enseñanza, José Hernández nos invita a tener cierto respeto por las personas mayores. Esto debido a que son personas con mucha sabiduría y que vivieron numerosas experiencias que nos brindaron gran conocimiento, las cuales tienen que ser reconocidas y valoradas. Asimismo, tienen que llevar a cabo ciertas acciones y ciertos esfuerzos que permiten de algún modo que numerosos aspectos y libertades de nuestra vida diaria sean posibles para las personas jóvenes y futuras generaciones. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien entre más los acompaña. En esta enseñanza se nos invita a reflexionar acerca de las diferentes compañías que uno tiene a lo largo de diversas etapas de nuestra vida. Debemos tener cierto grado de precaución al elegir estas, puesto que si esta compañía lleva a cabo actos que no son beneficiales ni concuerdan con los valores e ideales de uno mismo se ve perjudicado de cierta manera. Y asimismo, al final del día, terminará definiendo e influenciando nuestro propio estilo de vida. Bueno, nosotros elegimos la frase de que dice que la cigüeña cuando se hace mayor pierde la vista y sus hijas pequeñas en su edad madura procuran a cuidarla. Bueno, en esta enseñanza se nos induce a considerar el comportamiento de las cigüeñas, ya que esta ave es muy sabia, pero cuando llega a tal edad se pierde la vista, entonces sus hijas hacen todo lo posible para cuidar de ella, y de esta enseñanza se puede sacar que nosotros siempre tenemos que cuidar de nuestros adultos mayores y hacer todo lo posible, ya que ellos estuvieron presentes en todas nuestras
nuestra vida para ayudarnos y para todo lo que necesitábamos. La última enseñanza dice: es siempre, en toda ocasión, el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, el que ofrenda embriagado merece doble castigo. En esta enseñanza se nos invita a reflexionar acerca de los diversos peligros que supone el beber en sí. Aquí se recalca al trago como el peor enemigo debido a las numerosas y diversas consecuencias que éste tiene. Así también se expresa como aquel que realice una ofensa o cualquier tipo de acto desafortunado tendrá definitivamente resultados mucho peores de lo que hubiera tenido si no se hubiera estado encontrado en un estado de ebriedad. Algo que además se señala en esta última enseñanza o consejo es fundamentalmente que la bebida pone a la persona en un lugar en la cual ésta no tiene una conciencia propia, que son situaciones en donde no somos capaces de actuar por nosotros mismos y como resultado estamos abiertamente dejando a un agente externo, algo que es sumamente perjudicial, que tarde o temprano nos va a traer consecuencias a todo y a cada uno de nosotros.